Hay momentos en los que una idea aparece y lo primero que sentimos no es emoción sino incomodidad. Un pequeño nudo en el estómago. Una sensación de esto es raro. Esto no encaja. Esto no es serio. Y casi siempre esa sensación viene acompañada de otra voz más conocida que dice mejor no. Mejor no perder tiempo. Mejor no exponerse. Mejor no quedar mal. Es una escena muy común. Estás en tu casa. Tal vez en la mesa con una libreta. O caminando por la calle con el teléfono en la mano. Aparece algo en tu cabeza que no sabes bien cómo explicar. No es elegante. No es eficiente. No suena inteligente. Y antes de que termine de formarse ya estás buscando razones para descartarlo. No porque sea peligroso. Sino porque es incómodo. Porque no tiene un lugar claro. Porque no sabes qué pensarían los demás. Entonces lo dejas pasar. Sigues con tu día. Pero esa idea vuelve. Vuelve cuando estás en la ducha. Vuelve cuando estás esperando el transporte. Vuelve cuando estás aburrido en una reunión. Y cada vez vuelve con la misma sensación. Una mezcla de curiosidad y vergüenza. Como si fuera algo que no deberías mirar por mucho tiempo. Como si fuera infantil. Como si fuera una mala idea. Todos conocemos esa sensación. La conocemos desde chicos. Cuando hacíamos algo solo por hacerlo y alguien nos decía ¿para qué sirve eso? Cuando nos reíamos sin motivo y alguien nos pedía que nos calmáramos. Aprendimos rápido que no todo lo que nos da curiosidad es bienvenido. Que hay ideas que no tienen un lugar claro en el mundo adulto. Entonces empezamos a filtrar. A corregirnos antes de intentar. A pulir antes de mostrar. Y poco a poco dejamos de tocar ciertas ideas. No porque no nos importen. Sino porque no sabemos qué hacer con ellas. Hay algo curioso en las cosas que no encajan. Generan tensión. Generan preguntas. Generan miradas. Y eso asusta. Porque cuando algo no encaja tampoco tiene reglas claras. No sabes cómo se supone que debe terminar. No sabes si va a funcionar. No sabes si va a fracasar. Y muchas veces no sabes si importa. Vivimos rodeados de objetos que parecen tener un uso claro. Una llave abre algo. Una máquina entrega algo. Un objeto cumple una función. Nos tranquiliza pensar así. Nos da orden. Nos da estructura. Pero a veces alguien toma ese objeto y lo usa distinto. No para resolver un problema. Sino para provocar una reacción. Para generar una situación. Para crear un encuentro. Y eso incomoda. Porque deja de tratarse del objeto y empieza a tratarse de las personas. De cómo reaccionamos. De cómo miramos al otro. De cómo nos sentimos cuando estamos expuestos frente a desconocidos. Piensa en una situación cotidiana. Estás en una fila. Alguien hace algo inesperado. Algo que no es ofensivo pero tampoco es normal. Y de pronto la fila ya no es solo una fila. Hay risas. Hay miradas cómplices. Hay incomodidad compartida. Por unos segundos todos están presentes. Todos están ahí. No pensando en lo que sigue. No mirando el teléfono. Solo ahí. Esos momentos suelen ser breves. Y por eso mismo se quedan. Porque rompen la rutina. Porque nos recuerdan que estamos rodeados de personas reales. Con historias reales. Con inseguridades reales. Y a veces esas situaciones nacen de ideas que nadie habría aprobado en una reunión seria. Ideas que parecen tontas. Ideas que parecen innecesarias. Ideas que parecen malas. Pero algo pasa cuando alguien se anima a llevarlas a cabo. No siempre pasa algo bueno. A veces es incómodo. A veces es caótico. A veces es confuso. Pero casi siempre es humano. Porque no está optimizado. Porque no está pulido. Porque no está diseñado para gustar. Está diseñado para existir. Y eso es raro hoy. Estamos acostumbrados a medir todo. A evaluar todo.
A preguntarnos si vale la pena antes de empezar. Y en ese proceso perdemos algo. Perdemos la posibilidad de sorprendernos. Perdemos la posibilidad de encontrarnos con otros sin saber exactamente cómo va a terminar. Hay una escena que se repite en muchos contextos. Alguien se expone. Muestra algo que no es perfecto. Algo que no está terminado. Algo que no garantiza éxito. Y alrededor hay personas mirando. Algunas se ríen. Algunas se incomodan. Algunas se sienten reflejadas. Y a veces ocurre algo inesperado. En lugar de burla aparece apoyo. En lugar de juicio aparece reconocimiento. Porque cuando alguien se muestra vulnerable sin pedir permiso nos da permiso a los demás también. Nos recuerda que no todo tiene que estar resuelto para ser compartido. Piensa en cuántas veces evitaste hacer algo porque no sabías cómo iba a ser recibido. ¿Cuántas veces pensaste esto no tiene sentido? Esto no es serio. Esto no va a ningún lado. Y sin embargo te quedaste con la sensación de que ahí había algo. No una respuesta. No un plan. Algo más simple. Una energía. Una curiosidad. Un deseo de ver qué pasaría. Y muchas veces no lo hiciste. No por miedo al fracaso. Sino por miedo a quedar raro. A no encajar. A ser malinterpretado. Y sin embargo, cuando miras hacia atrás, los momentos que más recuerdas no son los más correctos. Son los más extraños. Los más desordenados. Los que no tenían garantía. Los que se salieron del guión. Los que juntaron a personas que de otra forma no se habrían cruzado. A veces una mala idea no es mala porque no funcione. Es mala porque no tiene una función clara. Y eso nos incomoda. Porque nos obliga a estar presentes. A relacionarnos. A sentir. A mirar al otro sin saber exactamente qué rol cumple. Y eso es difícil. Porque preferimos roles claros. Preferimos saber quién es quién. Preferimos saber qué esperar. Pero cuando eso se rompe aparece algo más honesto. Más torpe. Más real. Piensa en una reunión improvisada. En un plan que salió distinto. En una conversación que empezó por algo trivial y terminó siendo importante. No estaba planeado. No era eficiente. No era necesario. Pero fue significativo. Y eso no se puede diseñar del todo. Solo se puede permitir. Con el tiempo empezamos a notar un patrón. Las cosas que más nos mueven suelen empezar como algo pequeño. Algo raro. Algo que no sabíamos explicar. Algo que no sabíamos defender. Y muchas de ellas murieron temprano. No porque fueran imposibles. Sino porque no les dimos espacio. Porque pedimos resultados antes de permitir experiencia. Porque exigimos sentido antes de permitir juego. Y no se trata de glorificar cualquier ocurrencia. No se trata de romantizar el caos. Se trata de notar cuánto control usamos para protegernos del juicio. ¿Cuántas veces decimos no por costumbre? ¿Cuántas veces nos alejamos de algo vivo porque no sabemos cómo presentarlo? Y quizá la pregunta no sea si una idea es buena o mala. Quizá la pregunta sea qué tipo de encuentro permite. ¿Qué tipo de conversación abre? ¿Qué tipo de presencia genera? Porque a veces una idea no vale por lo que produce sino por lo que conecta. Por las personas que junta. Por las historias que activa. Por los momentos compartidos que deja atrás. Hay algo profundamente humano en eso. En crear algo que no termina siendo lo que parecía. Que se transforma en manos de otros. Que deja de pertenecerte. Que se llena de marcas ajenas. De recuerdos ajenos. De significados que no controlas. Y tal vez ahí está lo más difícil. Soltar la idea de control. Permitir que algo tenga vida propia. Permitir que otros lo usen de maneras que no imaginaste. Permitir que no todo salga como esperabas. Porque en ese espacio aparece comunidad. Aparece vínculo. Aparece esa sensación rara de no estar solo en algo extraño. Y cuando vuelves a ese momento inicial. A esa idea incómoda. A ese nudo en el estómago.
Tal vez ya no lo veas como una advertencia. Tal vez lo veas como una invitación. No a tener razón. No a triunfar. Sino a explorar. A ver qué pasa cuando no descartas tan rápido lo que no encaja. A ver qué pasa cuando te quedas un poco más con lo raro. Y entonces la pregunta se vuelve íntima. Silenciosa. Personal. ¿Qué idea incómoda sigues evitando no porque sea imposible sino porque no sabes en qué se podría convertir si le dieras espacio?